Bienvenidos, estamos en un nuevo programa en La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú en el canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. El día de hoy vamos a tratar el caso de la señora Sara Goray, vivienda, extorsión y soborno. Vamos a analizar lo que ha salido en los últimos días en los medios de comunicación, incluso ciertos medios de comunicación que han tenido acceso a las declaraciones del señor Mauricio Fernandini y Sara Goray, y sobre todo hemos querido analizar este tema porque existen puntos que es importante poder profundizar. Primero, de una supuesta extorsión que señala la señora Sara Goray, que aparentemente accedió a pagar 4 millones porque fue extorsionada, o como dijo su abogado el fin de semana, habría sido o se habría sentido extorsionada. Otro punto a analizar que me parece importante a los efectos en la cara de la investigación de lo que está llevando la Fiscalía en este caso es las contradicciones que se han mostrado en los medios de comunicación entre la versión de la señora Sara Goray y la versión del señor Mauricio Fernandini. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque dentro de una investigación como está llevando la Fiscalía, existen dos figuras aquí en estas dos declaraciones desde un punto de vista jurídico procesal, que sería la confesión sincera por parte del señor Mauricio Fernandini y colaboración eficaz por parte de Sara Goray. ¿Qué significa una confesión sincera? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué significa una colaboración eficaz? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Hasta qué punto estas figuras deben converger para tener éxito en la investigación por parte de la Fiscalía? Para responder eso y otras cosas más sobre este caso que acabo de mencionar, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista, experto en derecho penal, procesal penal y actual abogado litigante en dichas materias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Gracias a todos ustedes. Un saludo para toda tu audiencia. Gracias. Doctor, de acuerdo a su trayectoria y experiencia que conocemos, queríamos que nos explique un poco, por favor, ¿en qué consiste el delito de extorsión? A ver, el delito de extorsión como figura típico penal es un delito, pues, que está referido a un constreñimiento de la persona a efectos de hacer algo que no desea hacer, es decir, obligar a hacer a una persona lo que la ley no manda, ¿no? E impedirle hacer lo que la ley no prohíbe. Bajo esta perspectiva, la señora Sara Goray, como ya tú lo has anunciado en la introducción, ha establecido que el pago de ese dinero, de los 4 millones de soles, ha sido parte de una extorsión en la que dice se ha sentido extorsionada y se ha sentido obligada a entregar ese dinero, ¿no? Entonces, esa obligación de hacer, esa obligación, o mejor dicho, ese constreñimiento para hacer lo que ella no quería hacer, es decir, ella, al parecer, lo que está diciéndole a la sociedad peruana y a la Fiscalía, es que no quería entregar esos 4 millones y que la han obligado a hacer eso bajo una amenaza además. ¿Cuál sería esa amenaza? ¿Cuál sería ese perjuicio que le ocasionaría el hecho de no entregar esos 4 millones? Entonces, ese es el punto central sobre el que creo yo debe girar una investigación y verificación sobre todo de dichos que en este caso se dice que es de extorsión. Entonces ahí está el punto sobre el cual creo la Fiscalía tiene que trabajar a efectos de verificar lo que ella ha dicho, ¿no? Claro, y lo que dice usted es muy importante porque la extorsión, y pongámonos un poco en el contexto de los hechos y de los delitos que cometen estos sujetos no criminales, el delito de extorsión. Para empezar, se podría decir que estamos frente a un delito violento porque existen medios comisivos que nosotros conocemos en el derecho penal o conductas o la manera, mejor dicho, de cometer este delito sería la violencia. La vis compulsiva, la vis absoluta, y sobre todo la vis compulsiva, ¿no? La amenaza. La amenaza y que sobre todo exista un peligro inminente, o sea, un peligro que prácticamente nosotros podamos decir va a pasar contra nuestra integridad. De tal manera que frente a esa amenaza, a esa violencia, a esa intimidación, sumado a ese peligro, pues claro, se quebranta mi voluntad, se quiebra mi libre voluntad para acceder en pro de evitar ese peligro. Y te obligan a hacer lo que tú no quieres hacer. Y te obliga a hacerlo, y por eso... Para que se entienda en cristiano todo lo que decimos los abogados, que eso hablamos es difícil. Entonces básicamente es eso, o sea, es obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer bajo una amenaza.
¿Cuál es esa amenaza? Tiene que ser una amenaza intensa, cierta, inminente, creíble, por cierto, no una amenaza suelta, risible, ¿no? Y sobre todo, el contexto de tu actuación tiene que ser contrastable desde la perspectiva de una regla de experiencia. En el caso que estamos analizando o que estás analizando aquí en este programa, y además es una crítica que se ha soltado en todos los medios y en varios espacios de reflexión letrada, es, oye, ¿esta señora ha ganado o no ha ganado dinero con lo que ha hecho? ¿No? Ha ganado mucho dinero. ¿Esta señora ha tenido estrategias propedéuticas para hacer lo que ella quería que se haga en función al dinero que entregó? Obviamente que sí. Hemos visto en los medios también, por ejemplo, que esta señora armó una suerte de escuelita para unos directores del Fondo Mi Vivienda. Correcto. ¿No? Luego hizo una suerte de estratagema para o alquilar un departamento de un periodista bastante conocido o entregar un dinero a los efectos de que este periodista sea algo así como su agente de comunicación, ¿no? Su intermediador en términos de intereses. Es decir, o le creemos a uno o le creemos al otro, pero bajo cualquier lógica de ambas, estamos ante una situación en la que ella desarrolla una serie de estratagemas vinculadas a su accionar y al provecho que posteriormente ella iba a obtener respecto de la conducta que ella dice que era una conducta extorsiva. Correcto. Entonces, yo creo que ahí la Fiscalía lo que está haciendo es simplemente dejando hacer algo así como un láser-phaser, un dejar hacer, un dejar pasar. No recuerdo la frase exacta en francés, pero lo que le interesa a la Fiscalía es información. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Con quiénes lo has hecho? ¿Bajo qué perspectivas? Todo lo demás. Luego el añadido sobre lo que tú has sentido, si es extorsiva o no extorsiva. Ya, bueno, cuéntamelo, igual se va a iniciar luego el proceso de corroboración. Y ahí pues obviamente veremos cuál es el resultado de todo lo que está diciendo, ¿no? Porque justamente ahí luego creo vamos a trabajar el tema de colaboración eficaz y confesión y cuáles son las características de ambas, ¿no? Correcto. Entonces, queda claro con la explicación que nos haces que frente a un delito de extorsión, sin ánimo de adelantarnos a hacer una conclusión que lo hará la Fiscalía, si como bien han señalado, le cree o no y cuál será su estrategia de investigación, pero dados los hechos que hemos conocido y cómo se presenta, no estaríamos frente a un delito de extorsión, sino más bien me atrevo a decir que se ha barajado esta versión, porque como acabamos de analizar el delito de extorsión, finalmente esta amenaza, esta violencia, este peligro de amenaza a tu integridad finalmente vicia tu voluntad al momento de tu ceder a peticiones ilegales. Entonces este vicio de voluntad pues quisiera aplicarse a este caso al decir, como lo hice en un contexto de extorsión, por tanto la entrega que yo he hecho no podría ser considerada como un soborno, como un cohecho, porque estaba viciada mi voluntad. Bueno, ahí justamente está el gran problema, ¿no? Porque la colaboración eficaz en principio es un instituto procesal de nueva data. Bueno, de nueva data en Perú, tampoco tan nueva data, porque empieza con la ley de arrepentimiento de los 80, con el tema del terrorismo. Así es. Luego se trabaja en un crimen organizado a propósito de tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Luego viene el convenio de Palermo, la convención de Roma, es decir, todo un contexto internacional, pero que arranca en Italia con la ley del pentiti, ¿no? La ley del arrepentido. Aquí en Perú tenemos la colaboración eficaz, pero lo central, lo nodal en la colaboración eficaz es aceptar la participación delictiva, ¿no? Dejar de cometer delitos, no resistirse a la imputación, ojo, es bien claro, no resistirse a la imputación de la Fiscalía, ¿no? Y en cuarto lugar, dar información útil y eficaz a efectos de la investigación. Entonces, si yo digo que no hice nada, que fui extorsionada, que fui más bien violentada y que mi conducta de entregar dinero a cambio de un beneficio no era en sí un beneficio, sino era era evitar un perjuicio. Entonces ahí lo que yo no estoy cumpliendo es el primer tramo en la colaboración. Entonces, si eso es así, al momento de una calificación o de control de legalidad por parte de un juez, es muy probable que no se acepte esa colaboración. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las colaboraciones frustradas, ¿no? La colaboración frustrada, dice la ley y el reglamento,
que cuando no se llega a una homologación del acuerdo firmado por la Fiscalía, porque finalmente la Fiscalía puede acordar lo que le dé la gana, porque finalmente es parte de su estrategia, le interesa la información, dice, esa declaración no puede ser utilizada, pero sí se puede utilizar la información que ha sido introducida por el postulante a colaborador, un colaborador frustrado en este caso, y que obviamente te va a abrir líneas de investigación y líneas de verificación por otro lado. Entonces esto nos abre un tema, creo yo, de cara a la comunidad jurídica y al público que nos está viendo, de reflexionar sobre cómo enfrentar los procesos de colaboración. Y lo que yo he visto en mi experiencia es que normalmente las personas que quieren hacer colaboración suelen minimizar su culpa y dar cierta información que al parecer les resulte útil a efectos de conseguir el beneficio. Entonces quieren algo así como dorar la píldora, ¿no? No, yo no fui, en realidad fue el otro, pero te voy a decir quién fue. Y te dan ciertamente la información, te dan la información de cómo funcionaba la organización, cómo hacían esto, cómo hacían lo otro, el dinero que cobraban, etcétera, etcétera. Pero ellos no tenían nada que ver. Ellos apenas si veían eso, ellos apenas y estaban al tanto de ello. Es decir, ellos se escudan en una suerte de irresponsabilidad o en una suerte incluso de ajenidad o de exclusión de los hechos. Entonces, claro, si tienes un fiscal rígido en términos de investigación, lo que le va a decir, señor, ahí pare los hechos, no me cuente usted nada más, usted no cumple con los parámetros de colaboración. Porque se da cuenta que no es lo total. Así es. O otro tipo de fiscales dice, bueno, cuénteme usted lo que quiera, pero déme información útil. Y al momento en que hagamos el acuerdo, acordaremos lo que sea, bueno, ciertamente dándole algún revestimiento de legalidad, pero sabe el fiscal en su interior de que esa colaboración no va a ser aprobada por el juez. Igual cuando se negocian los beneficios, ¿no? Hay dos estadios fundamentales en una colaboración, tres estadios, cuando no está siendo procesado, cuando está siendo procesado y cuando ya ha sido condenado. Entonces, cuando está siendo procesado o no está siendo procesado, tú puedes negociar incluso hasta la exención de pena, ¿no? La exención de pena, es decir, la inmunidad, lo que conocen los gringos como el pacto de inmunidad, el convenio de inmunidad. Pero cuando ya has sido condenado, a lo más puedes negociar la rebaja de pena o la suspensión de pena, nada más. Entonces, cuando estás tú negociando y negocias a más desde la perspectiva del postulante a colaborador, y sabes que eso no va a llegar, pero lo que te interesa finalmente es la información que te brinde el postulante a colaborador, pues pones en el papel lo que te dé la gana y sabes que el juez te lo va a rechazar. Y pasa eso, el juez te lo rechaza, pero toda la información que tú has dado en el proceso se puede utilizar. Claro. Entonces, eso es probable que pueda estar ocurriendo, eso ocurre todos los días y no estaría de más establecer, pues obviamente, una cierta corrección por parte de quienes ejercemos la defensa, para también, en términos de responsabilidad, decirle a nuestros clientes que todo lo que está diciendo, bacán, suena bonito, ¿no? No eres culpable, eres víctima, apenas si sabías, tu participación es mínima, obviamente la información que estás dando es buena, pero si tú me dices todo eso al momento de hacer el control de legalidad, obviamente eso puede fallar y puede no tener ningún beneficio todo lo que tú estás haciendo. Y lo que interesa en la colaboración, ojo, es el beneficio. Correcto. Y algo que tocas es muy importante. A ver, varias cosas, pero resumiendo, por lo último, de que probablemente los abogados frente al cliente no le están diciendo, no se está explicando de manera clara y completa de lo que significa el dosificar la información, por decirlo de alguna manera. De lo que significa entregar una información completa, cuáles son los acuerdos que finalmente se podrían lograr y hasta exigir, cuál sería el resultado ante una dosificación de información intermedia, ¿no? Y otro de que, como bien dices, cuando yo vi todo pero no participé en nada. Y quizás eso sería bueno, pues ojalá se esté haciendo por parte de estas defensas para que también puedan tener claro y tomar una decisión, porque se entiende que en este tipo de procesos especiales como la colaboración eficaz, las personas, o sea, los investigados que son los involucrados directamente, tienen que tener pleno conocimiento y estar bien informados al respecto. Claro, y lo que finalmente, una reflexión final, ¿no? Sobre el punto ¿no? O sea, la colaboración es un proceso negocial, sí, es un proceso autónomo, sí, es no contradictorio, es no contencioso,
rige el principio de consenso. Esas 5 características fundamentales, pero sobre todo tiene parámetros legales. Y esos parámetros legales son justamente los límites sobre los cuales yo puedo construir negociación. Correcto. Entonces, si finalmente yo le digo a mi cliente, bueno, hacemos esto, total, le estamos engañando. Así es. Le estamos engañando y finalmente lo que va a tener el cliente es nada de beneficios a pesar de haber dado mucha información. Mucha información. Y el otro punto que quería resaltar a propósito del análisis de este caso es que la Fiscalía, como bien señalas, has mencionado 2 tipos. Uno que es bien rígido y que si no vienes cumpliendo esas características que acabas de mencionar, consenso, buena disposición y decir toda la información y demás, te diga no. Y hay fiscales que te pueden aceptar porque va a depender de la estrategia también, porque al final la Fiscalía lo que está cumpliendo es un papel de perseguir el delito, de investigar, de revelar la verdad hasta donde pueda y cuando pueda. Y bueno, finalmente, pues no se va a meter en un tema personal y es lo que tú has decidido y él va a trabajar de acuerdo a la estrategia que tiene y a cómo mejor aprovecha esa información, sabiendo que incluso esto no va a lograrse una aprobación y que al final no se le va a poder reprochar al fiscal porque esa información que tú has dado no he podido corroborar, no pasa el filtro, pues. Sí, el fiscal perfectamente dice, oye, lo que tú has dicho es lo que yo he recogido, o sea, no es culpa mía. No es culpa mía. Así es. Tú me has mentido, no me has mentido, has exagerado, has minimizado. Al final se ha descubierto que sí, pues tú eras el de la llamada, tú eras el de la presencia, tú eres el del maletín. Eso ya no es culpa mía. Así es. Y sobre todo aquí, aterrizando nuevamente al caso, otra vez regresando, pues con esos contextos que mencionaste también del cambio de directores, ¿no? Que ya se queda claro cómo se ha dado del Fondo Mi Vivienda, de esos pagos de $50,000 y que hay a un tiempo no muy lejano de entregar esos $50,000 a través de supuestamente Mauricio Fernandini, se aprueba el convenio justo de la empresa Marca Group. Entonces yo creo que a un nivel de extorsión, para cerrar este capítulo y llegando a una posible conclusión que estamos conversando, no estaríamos frente a un delito de extorsión, sino más bien a una participación activa y total consentimiento y decisión libre de poder acceder a estos requerimientos de pagos de soborno que claramente configuran delitos según nuestro Código Penal. Analizamos el tema de la colaboración. Sí, antes de pasar al tema de la confesión, yo creo, no me gusta ser tan rígido ni tan contundente, porque creo al final todo parte de estrategias de defensa y estrategias de la Fiscalía. Es decir, acá no hay, acá sí hay, nosotros no tenemos el expediente, no sabemos el caso al 100%, estamos un poco especulando sobre la base de información pública. Pero lo que sí es claro es que es parte de una estrategia, ¿no? De una estrategia tanto de la defensa, de dorar la píldora, ¿no? Y tanto de la Fiscalía de utilizar todo lo que le venga a la mano. Entonces, lo único que podemos decir es, oye, a nuestro parecer, ¿no? Una situación de esas no calificaría, pero bueno, más allá de eso, si me permites, creo que la Fiscalía tiene su propio juego, su propia estrategia y la defensa también. El problema es que, claro, como reitero y creo que hemos coincidido, debe haber una defensa responsable. Una defensa responsable que advierta que si esto no es así, nunca vas a llegar a ningún beneficio. Claro. Porque la señora se ha presentado como colaboradora. ¿Y qué es lo que le interesa a un colaborador? El beneficio. Así es. Si todo eso que estás diciendo finalmente no encaja, no va a tener ningún beneficio. Al contrario, la van a implicar como una coautora, como uno partícipe dentro del ámbito delictivo y va a ser parte probablemente hasta de una organización. Claro, es correcto eso y sobre todo buena la aclaración porque claro, nosotros estamos analizando la figura jurídica de acuerdo a los hechos que se han revelado en los medios de comunicación y hasta qué punto esto podría acarrear problemas en el desarrollo de estas figuras, ¿no? Nosotros estamos poniendo los puntos sobre las IES en esos problemas porque desde nuestra experiencia como abogados nosotros conocemos cómo debe funcionar y cuáles serían esos posibles problemas tanto de cara a la estrategia de la defensa como también de cara a la perspectiva de la Fiscalía, para que se tenga en cuenta y pues se pueda conducir de mejor manera, porque finalmente lo que se quiere es que esta investigación se conduzca de la mejor manera, respetando los derechos tanto de la parte de la defensa como la Fiscalía actuando con objetividad. Así es. Ahora, entrando al tema de la confesión sincera del señor Mauricio Fernandini, explícanos un poquito de qué consiste la confesión sincera, cuál es su naturaleza, cuáles son sus efectos, cuáles son esos posibles beneficios
¿no? Porque queda claro que nosotros que conocemos el derecho procesal penal y todas estas figuras lo podemos entender, pero el público creo y queda claro que no. Y sobre todo me pareció interesante, y quiero aquí hacer una pequeña introducción, sobre todo me pareció interesante tocar esta comparación, porque en todos los medios de comunicación en estos últimos años, en estas últimas décadas que hemos tenido investigaciones de corrupción de los expresidentes, caso Lava Jato y todo lo demás, ya creo que la mayoría de ciudadanos tienen al menos un conocimiento mínimo de lo que significa un colaborador eficaz. Pero ahora se ha vuelto a retomar una figura que ya un poco estaba, si se quiere, quedando en desuso, pero que todavía existe y todavía se puede la confesión sincera es de antigua data. Claro. De antigua data básicamente es una declaración autoincriminatoria. Así es. Entonces está volviendo a tomar protagonismo a propósito de este caso y para poder aclarar, ¿no? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿En qué consiste? Así es. Bueno, es una declaración autoincriminatoria, pero a diferencia de una genérica, esa tiene una valoración tasada en términos de beneficio, es decir, un descuento de pena, a lo más. Es decir, tiene un solo beneficio, a diferencia de la colaboración que tiene 3 o 4 beneficios: remisión, exención, rebaja, suspensión de pena. Incluso dentro de los acuerdos preliminares tú puedes acordar que no te pidan prisión preventiva, o si te la han pedido, que la retire al momento de la audiencia, ¿no? de ratificación de hechos, etcétera. Mientras que en la confesión sincera es una declaración autoincriminatoria sobre la base de un objetivo que es un descuento de pena. Pero aquí hay un tema que creo está ocurriendo con esto que estamos analizando y que estás analizando tú también, que es que mientras que en términos generales una confesión sincera es asumir responsabilidad, dando información sincera, ¿no? Que va a ser, que tiene que ser de todas maneras corroborada desde la perspectiva de la investigación a cambio de ese beneficio ulterior, que es un descuento de pena de un sexto, de un séptimo, no recuerdo bien. A diferencia de lo que está pasando, aquí al parecer se está pretendiendo utilizar esta institución para llegar a una suerte de testigo, sí, porque él no está diciendo yo he sido parte de, está diciendo él yo alquilé mi departamento. Y eso es uno de los puntos en conflicto también que hemos encontrado. Así es. Entonces, claro, una cosa es decir, no, sí, efectivamente yo recibí 10,000 para que mi departamento sea utilizado a efecto de una reunión o varias reuniones y que ellos se pongan de acuerdo, o yo llevé el maletín con 200,000 o lo que sea, porque fue lo que acordamos previamente y yo de ahí comisionaba de los 10,000 que me daban. Es decir, estamos un poco especulando, ¿no? Pero no se está diciendo eso, lo que se está diciendo, no, yo alquilé mi depa para que ellos hicieran lo que sea, entre ellos una reunión o varias reuniones. ¿Y cuánto recibías? 10,000, 20,000 al mes. Entonces, ahí hay varios temas que creo deberá, a efecto del control de legalidad y con descuento de pena, si fuera el caso, con una imputación contra este señor, el juez establecer, pues, si eso que está diciendo se ajusta a los parámetros de razonabilidad, es decir, de reglas de experiencia. Correcto, razonabilidad. ¿A quién le interesa, a quién le puede entrar a la cabeza un alquiler de 10,000 o 20,000 al mes, si no es para entrar en el negocio sobre el cual se estaba prestando o dejando ese departamento? Es decir, no solamente te presto mi departamento para que tú lo utilices en lo que sea, sino para que lo que se produzca de esas reuniones también me pueda ser provechoso para mí. Y finalmente eso que me estás pagando es una suerte de anticipo de los beneficios múltiples que se están dando en función a esas reuniones que yo estoy facilitando. Entonces ahí estamos ante un tema de complicidad. Claro. Probablemente de complicidad secundaria, pero de complicidad al cabo. No, y además, sobre todo cuando se habla de que, y en la propia persona, según los medios de comunicación, en este caso el señor Mauricio Fernández, que reconoce haber entregado dinero, pero dice que presumía que era dinero, pero que no lo vio, porque le entregaban sobres. Claro, lo que decíamos antes del colaborador que dora la píldora, ¿no? No, yo vi, sí, pero no. Había un sobre, pero yo no sé nada qué es lo que había. No, había reuniones, sí, pero yo no sé de las reuniones que trataba. Entonces, claro, dices, oye, me acerco a una suerte de confesión sincera, pero en realidad no estoy haciendo confesión sincera, me estoy poniendo en una situación de una suerte de testigo, si acaso un testigo protegido, de una perspectiva de tangencial. Que podría ser otra estrategia, ¿no? Claro, que podría ser otra estrategia, ¿no? Pero que estoy dando una información que al final
no va a ser jamás pues razonablemente creíble, ¿no? Claro, claro. Y eso es muy importante porque sobre todo, como bien señala la confesión sincera, podríamos decir que finalmente, a diferencia de la colaboración por todos los beneficios que queda claro que son mayores, y sobre todo el que yo, o sea, el colaborador desde su propia iniciativa tiene que confesar y brindar información nueva, útil, no valiosa para la investigación. La confesión sincera o el quien se somete a una confesión sincera lo que hace finalmente es reconocer la imputación tal cual está formulado de acuerdo a la tesis de la Fiscalía. Y no eludirla. Y no eludirla, sino es reconocer lo que está ahí. Una confesión sincera es autoincriminatoria. es una autoincriminación, aceptar los términos conforme lo está formulando la Fiscalía y no tengo obligación de entregar información, pero aquí lo importante es aceptar tal cual como está. Y eso es así. Ahora, creo que, especulando también, respondiendo al problema que esto atrae, pues revisando lo que imputa la Fiscalía, no creo que la Fiscalía esté haciendo una imputación al señor Mauricio Fernandini en esos términos como él está declarando. Entonces, ahí también podría darse que la Fiscalía está siendo de alguna manera un poco permisiva porque tiene una estrategia de fondo. También, claro. ¿No? De ver o cuáles serán los términos de su negociación, pero jurídicamente hablando, nosotros podemos decir desde un punto de vista académico también, si se quiere, que aquí hay algo que no está funcionando bien porque yo acepto tal cual y no tendría por qué cambiar ningún término de la Fiscalía porque estoy aceptando esa imputación. Además también entra dentro de las estrategias fiscales de investigación de estos delitos, ¿no? Son delitos complejos, son delitos no convencionales, son delitos de asociación delictiva, son delitos de nueva cuña o de nuevo cuño. Entonces hay un principio en términos de investigación criminal que es el principio de flexibilidad informativa. Es decir, yo acepto todo lo que me digas. De hecho, incluso la misma norma establece que fiscales y policías, sobre todo policías, están en la libertad de conseguir sus informantes o sus colaboradores. Entonces, claro, de esa perspectiva y bajo el principio de flexibilidad informativa, la Fiscalía está operando muy eficientemente. Así es. Y los abogados, pues obviamente tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas, porque finalmente tenemos una responsabilidad con nuestros clientes, porque nuestros clientes confían en nosotros y en nuestro expertise, y la Fiscalía tiene obviamente también sus propios parámetros de trabajo. Y lo que dices es importante porque si no, va a pasar lo que a todas luces salta en este caso, que se ha puesto en conocimiento, que finalmente colaboraciones eficaces que con la información que se da no corresponde a la naturaleza de un punto de vista jurídico a la colaboración, confesión sincera de la misma manera y sobre todo que entre ambas versiones existen contradicciones. Uno dice, Mauricio Fernandini, no, el pago que me hicieron de los 10,000 soles fue por alquiler. Sara Goray dice, no, el pago que yo le hice fue por un trabajo porque lo contraté como un gestor de intereses y relaciones. Un lobista. Claro, un lobby. Que dicho sea de paso, y hay que hacer un paréntesis, eso está regulado en nuestra... Bajo parámetros administrativos de legalidad, ¿no? Existe una norma de gestor de intereses y eso está claro. Pero en el contexto de una investigación de comisión de delitos, pues también queda claro cuál es la participación de este tipo de gestor de interés. Entonces, una primera contradicción. Segunda contradicción, sobre el requerimiento de los 4 millones de Salatiel Marrufo. Según los medios de comunicación que se han podido ver el fin de semana, dicen, no, a mí me hizo el requerimiento Salatiel Marrufo, dice Mauricio Fernandini, lo hizo a Sara Goray en el restaurante en la Cuadra del Salvador. Y Sara Goray dice, no, ese requerimiento me hizo en su casa. Entonces, es uno de los problemas que hemos podido advertir para poder tratarlos el día de hoy desde un punto de vista jurídico, cuando no se corresponde en lo que se está sometiendo el investigado, ¿no? Un colaborador y un confesor sincero, que finalmente, como bien advierte Miguel, esto hay que tener mucho cuidado porque cada uno responde a su estrategia, defensa fiscal. Así es. Y los efectos lo conoceremos más adelante en el desenlace de este caso. Y lo peor de todo es que o el beneficiado o el perjudicado no va a ser el abogado ni el fiscal, va a ser el cliente, Así es. va a ser el investigado en este caso, porque se trata de jugar
jugar procesalmente, por lo que los gringos llaman el fair trial, no el juego limpio. Así es. Y obviamente aquí el juego limpio parece que no hay mucho, porque cada uno tiene su estrategia y cada uno tiene sus intereses, ¿no? Y finalmente, como decíamos, esto va a pasar por un control de legalidad y ahí es donde vamos a ver hasta qué punto era prudente, era correcto o era la mejor estrategia planteada tanto por la defensa o por la fiscalía. Bueno, este caso tiene para analizar muchas cosas más. Gracias, Miguel, por haber Gracias a ti por la invitación. Siempre es muy importante contar con especialistas que manejan este tema porque nos ayudan un poco, como ustedes han visto, a reflexionar para poder entender un poco más, si se quiere, y ustedes puedan estar expectantes también e incluso puedan sacar sus propias conclusiones y, por qué no, también conclusiones críticas si ustedes tienen a bien con la información que le hemos podido proporcionar con nuestro invitado el día de hoy. Nuevamente, gracias. Gracias, Hugo. Gracias Los a mejores todos. de los éxitos. Vamos a una pausa comercial. Estamos en La Batalla Legal por CTV Perú en el canal 20.4 de Señal Abierta. Es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Regresamos de la pausa comercial. Estamos en La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú en el canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú Oficial en redes sociales. Para los que recién pueden sintonizarnos, estamos tratando el tema, o el caso, mejor dicho, de Sara Goray. Como sabemos, en los últimos días que se han transmitido por los medios de comunicación, para resumir un poco y puedan entrar en contexto, la señora Sara Goray está involucrada en un caso de corrupción de funcionarios porque, según lo que se ha visto en los medios de comunicación, habría entregado sobornos para beneficiar, según un proyecto del Fondo Mi Vivienda, para beneficiar a su empresa, Marca Group, ¿no? Y en esta trama de corrupción que se ha visto o se ha venido revelando, pues han intervenido otros personajes, como el señor Mauricio Fernandini, su prima Pilar Tijero, el exfuncionario del gobierno del expresidente Pedro Castillo, Salatiel Marrufo,
el ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, y entre otros. En el primer bloque, como han podido ver los que han estado viendo nuestro programa, hemos tenido como invitado a un abogado penalista que nos ha permitido un poco analizar algunos puntos que nosotros hemos encontrado con cierto vacío, cierto problema, principalmente el tema de la extorsión, porque la señora Sara Goray dice que aparentemente habría entregado este tema de 4 millones de soles porque se habría sentido o la habrían extorsionado, y algunas contradicciones entre su versión con la versión que se viene conociendo del señor Mauricio Fernandini, ¿no? Y el conflicto en estas versiones. Ahora, para seguir analizando este tema, ya desde una perspectiva un poco más, no tan jurídica, sino más periodística, tenemos como invitada a la periodista Mariela Balbi, quien desde su experiencia nos va a poder comentar también qué opinión tiene sobre toda esta trama de corrupción que se viene develando en los medios de comunicación y que sobre todo ha cobrado una especial relevancia porque hasta el momento, por lo que se viene conociendo, la trama o la organización que se ha tenido para capturar al Fondo Mi Vivienda, cambiando directores del Fondo Mi Vivienda, las entregas de dinero que se han hecho y que hasta el momento, según lo conocido, pues queda claramente evidenciado todas estas coordinaciones y participación activa que tuvo la señora Sara Goray y también el señor Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo y demás. Bienvenida, Mariela Balbi. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto estar acá. Gracias a usted. La primera pregunta que quería hacerle era su impresión de este caso, ¿no? Un caso más de corrupción de la era del expresidente Pedro Castillo, y que gracias a estas figuras de la colaboración eficaz a la que se ha sometido Salatiel Marrufo se ha podido también descubrir estas entregas de dinero, y cada vez más se va descubriendo, como dije en la introducción, participaciones claras, activas, para poder lograr beneficiarse con este proyecto del Fondo Mi Vivienda, que se sabe son proyectos de vivienda social porque son a bajos costos y entregas de dinero. Mira, lo primero que te evidencia es la enorme corrupción que había en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? O sea, era una mega corrupción, como muchos medios y muchas investigaciones lo demostraban. Pero luego, si tú vas al caso mismo, te das cuenta que por lo menos el sector empresas, tanto en vivienda y construcción como por ejemplo en Petroperú y seguramente en otros ámbitos más, son sectores empresariales que han pactado con la corrupción, ¿no? Y eso la verdad es que es alarmante, ¿no? Porque es una cosa, una práctica que parece estar extendida enormemente en el gobierno de Castillo, ¿no? Sabe Dios si ahora continúa, no sabemos cuántos ha limpiado, se está limpiando un poco y bueno, pero no sabemos hasta dónde llega el daño, hasta dónde llega la cochinada, hasta dónde llega este robo sistemático al Estado, porque lo que vemos es que en todas partes, en todos los sectores, hay una irregularidad grande, pequeña. Esta de Sara Goray creo que es la siguiente después de lo de los puentes estos que le encontraron ¿De Puente Tarata? El puente Tarata en Tarapoto, en San Martín, que era una cantidad mayor. Acá parece que había proyección para que fuera algo mucho más grande. Con la empresa de Sara Goray era la única favorecida y era la punta y lanza de otras empresas, de otras actividades. Eso es algo que va a haber que estudiar y sobre todo investigar por las autoridades judiciales correspondientes. Pero de otro lado tienes que el caso Sara Goray es significativo porque luego viene el de Petroperú, ¿no? El de Petroperú con Abu Sayyaf, Sabina Budayev. Sabina Budayev,
era una persona que tenía también enormes contratos y sabe Dios cómo se repartía la corrupción, porque eso todavía no se ha llegado a evidenciar y a saber qué cosa es lo que hay detrás, cómo era el ruleteo, ¿no? Acá se sabe claramente, gracias a las declaraciones de Salatiel Marrufo, de la propia Sara Goday, que esto cómo iba a través de General Alvarado, cómo iba esto directamente al presidente de la República, al expresidente de la República. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por el lado de lo que es una mega corrupción, los actores, y por lo que es el tema de las empresas, del sector empresarial que está realmente atravesado por la corrupción, ¿no? Así es. Y por las malas prácticas, y por la falta de moral y la falta de ética, ¿no? Por la plata son capaces de todo. Por lo menos hasta ahora lo que hemos visto, no estoy hablando de todo el sector empresarial ciertamente. Y luego vemos que este caso es particular porque nos conecta con la prensa, ¿no? Correcto. Nos conecta con, en un caso, el periodista Mauricio Fernandini, que llevaba bolsas de dinero, trasegaba bolsas de dinero entre un lado y el otro, ¿no? Que es una cosa bastante chocante, la verdad. Eso, por lo menos personalmente, a mí me ha chocado, que es saber que tú estás en este espacio y que estás entregando una bolsa con dinero. ¿Para qué? No es para construir un hogar de niños pobres, cancerosos, nada, es para la corrupción. Entonces, eso es algo que realmente es bastante preocupante, porque, nuevamente, si hay un periodista, ¿cuánto más habrá? Además, ya hemos visto, bueno, y en el otro lado está el caso de Lúcar. Lúcar es una persona que está tratando de salir del tema, pero ha tenido un estrecho contacto con Sara Goday, y no era para, digamos, entablar amistad, sino era para hacer publicidad o tener espacio en la prensa, en los medios, de sus actividades empresariales. Hasta el momento no sabemos, pues, si enloquece, o sea, no sé qué papel, no se sabe aún qué papel ha jugado específicamente en el caso cuando esta señora Goday compra funcionarios del Fondo Mi Vivienda por 4 millones de soles, y también compra o saca funcionarios de eso, ya no vía dinero, sino vía la fuerza que tenía con el ministro Heiner Alvarado de la Superintendencia Nacional de la Defensa de Bienes Nacionales, ¿no? Que es la que tiene todas las tierras seriáceas del Estado, ¿no? Y nada menos este terreno de Marca Group había un cambio de zonificación, ¿no? De unas tierras, claro, que eran rurales a esto. Ahora, eso tú puedes decir, ese cambio de zonificación es un cambio que ocurre porque es la vertiginosidad de las cosas, etc. Pero también habría que ver, pues, si es que hubo, digamos, una negativa por este señor que renunció, o si es que hubo una presión para las otras personas, y las otras personas la nombró directamente Sara Goday. De la SBN no se sabe muy bien el asunto, pero sí se sabe que hay un señor que renunció y que le dijo al siguiente: oye, mira, hermano, a ti te viene una, o sea que cuídate, y el señor renunció también. O sea, se demoró 3 semanas y no fue eso. Entonces, esto te indica que la prensa, también en el caso de Odebrecht, ha sido, no hemos visto entrega de dinero, pero pasible de, no sé cuál será la figura jurídica, porque no es mi especialidad el derecho, pero como un cohecho, ¿no? O sea, actuaron favoreciendo a Odebrecht, tapando a los socios de Odebrecht, tapando a Vizcarra, y de una manera grosera, atacando al fiscal de la Nación entonces, a Pedro Chávarri, y manejando todos los medios, por lo menos esa concertación de medios, esos medios que defendían profundamente a Odebrecht. Entonces, eso te indica que la prensa está siendo muy lábil en el Perú, de acuerdo al dinero que reciba, a los intereses económicos que reciba, ¿no? Porque lo de Lúcar jala al
los dueños de Exitosa, ¿no? Así es. Y ese tema del... Tanto a Esther como a Lalo Capuñay, me parece. Correcto. Y ese tema que usted menciona... No es una acusación que estoy haciendo yo, esto está en el expediente fiscal, ¿no? Y eso está lo que se ha venido o lo que se viene conociendo, como bien señalas, del tema de las investigaciones. Y claro, otro periodista involucrado, como bien señalas, es Nicolás Lucar, en el sentido de que habrían entregado un dinero para que él pues dejara de criticar o hablar en contra de Salatiel Marruf. Entonces, si bien es cierto, no tiene esa precisión de entrega de dinero ni reconocimiento como lo de, lamentablemente, Mauricio Fernandini, pero sí sería importante también que creo que es hora para todo nivel de profesión, abogados, me incluyo porque soy abogado, periodistas, empresarios, que si en algún momento hemos o no tenido nada que ver, pues sincerar las cosas, porque como bien ha señalado, el cáncer de la corrupción ha calado tanto que mira a dónde estamos llegando, ¿no? A niveles también de la prensa, como bien ha señalado, de que juega un papel importante. Y ahí quería preguntarte qué opinas con la trayectoria que tienes en el tema del periodismo. Por ahí escuché en algunas entrevistas que actualmente, si no me equivoco, lo dijo Humberto Jara, que ya no tenemos periodistas, que ya no se están formando periodistas, sino activistas, ¿no? Porque ya no hay un periodismo serio propiamente de investigación, de revelaciones, porque en el contexto que has citado del tema del expresidente Martín Vizcarra y el papel de la prensa que habría jugado para tapar o proteger y lapidar a los enemigos y proteger a los allegados, se hablaban de primicia, ¿no? Que como que se han obtenido producto del trabajo periodístico las declaraciones, ¿no? De colaboradores eficaces, cuando a todas luces quedaba pues claro que alguien les pasaba la información y los abogados defensores, por lo que se conoce, no eran, porque más bien los abogados defensores y los investigados se enteraban por la prensa y tenían los medios de comunicación primero las notificaciones, las resoluciones, los allanamientos, las detenciones. Entonces, ¿se ha perdido ese tema de la esencia del periodismo en nuestro país? Bueno, mira, el periodismo tiene que basarse en hechos, porque como bien dijo una vez un amigo de la prensa extranjera, Yves Claude Lorca, los hechos son sagrados, las opiniones son bienvenidas. Pero uno no puede dejar de darle al público la información, los hechos. Ocurrió esto, pasó esto, esto se sacó de acá, esto se firmó acá. Eso es algo que la prensa peruana tiene que respetar. Ahora, tienes en el caso yo creo que hay prensa peruana confiable, ¿no? Definitivamente. Lo que pasa es que detrás de los periodistas está el medio, y el medio es el que también tiene, pues, sobre todo, es el que tiene intereses y que tiene, digamos, deseo o voluntad de atraer publicidad, y todo esto se va complicando con la situación económica, con que el Estado dé publicidad o no dé publicidad. Entonces ahí hay todo un tema bien complejo, ¿no? Un circuito que es bien peligroso, ¿no? Porque en cualquier momento puedes pisar la cáscara de plátano de la corrupción, ¿no? Pero también exige un discernimiento de los dueños de los medios y de los periodistas. Pero en el caso de la época de Vizcarra no solamente eran las resoluciones, porque las resoluciones se tienen hasta ahora, las resoluciones fiscales, de alguna manera la prensa logra pues penetrar en las declaraciones en la fiscalía y obtener las declaraciones de los presuntos implicados o de los implicados. En el caso de Vizcarra fue peor, porque nos tenían taladrados durante 3 meses, nos tuvieron enloquecidos con los audios, perdón. Entonces, cada día se sacaba un audio, y esto lo hacía IDL, reporteros mayormente, y todo el mundo decía, mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso, no, y ahora es el otro. Era una convulsión social, política sobre todo, permanente, ¿no? Y desde ahí se dirigía y se orientaba toda la información para aquí o para allá, y de ahí comenzó la campaña contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ¿no? Y hasta ahora es atacado, ¿no? Por gente que dice que
el señor era poco bien, pero no tiene una sola razón, ¿no? Así es. Entonces, aprovechando este tema, y me gustaría también tener tu opinión a propósito del fiscal de la Nación y Pedro Chávarri, solo para hacer un paréntesis. Zoraida Ábalos. ¿Son qué? Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación, actual fiscal suprema. Se ha criticado mucho y en este programa también hemos criticado el tema del pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, porque su papel no es pronunciarse, sino su papel y la mejor actuación que puede hacer es estar quieto, no declarar y desde su fuero, con su trabajo, hacer la mejor que pueda de manera imparcial, objetiva. Pero sacó un pronunciamiento a propósito del Congreso que prácticamente hace 2 semanas se iba a tratar en el Pleno su acusación constitucional. Y ni siquiera la propia Fiscalía Suprema o la Junta de Fiscales Supremos sacaron un comunicado respaldando, pero sí lo hizo la Junta. Entonces, trayéndolo Pedro Chávarri, ¿por qué a uno no? ¿Y por qué a otro fiscal supremo como Zoraida Ábalos sí, no? Porque Zoraida Ábalos tiene su lagarto atrás. Esta creo que es la explicación. Tiene un respaldo político, se ha reunido con gente de todas las bancadas, en fin, ha hecho un lobby con sus ex compañeros de ruta, ¿no? Pero... Y además la Junta Nacional de Justicia es una institución, sus miembros están sumamente politizados, ¿no? Eso, ¿no? O sea, ellos actúan de acuerdo a lo que consideran que debe ser la justicia para ellos y para el pensamiento ideológico corresponde a una especie de izquierda progresista, el llamado sector caviar. En fin, el nombre es lo de menos, pero sí tienen un interés y una orientación política, porque en el caso de Chávarri, ellos han sancionado a Chávarri no por los cuellos blancos, ¿sabes? Porque no encontraron asidero ni fundamentación en el caso de los cuellos blancos, sino que lo destituyeron por el caso de el delacrado de las oficinas. Correcto. Y si tú ves el video, tú ves al ex fiscal Chávarri que camina, llega a su oficina, baja y mira lo que pasa ahí. Jamás se ha involucrado en el tema, no ha entrado a la oficina, no lo ven cogiendo una tijera para ir con el masking, para aportar el masking tape. No, o sea, lo único que hace es bajar y eso lo involucra la gente de su seguridad. Todas las personas que han sido interrogadas simplemente dijeron que no lo habían visto ingresar a la oficina ni participar del delacrado. Y sin embargo, vale el testimonio de una señora Rosa Venegas, que era ayudante, asesora de Chávarri, no sé para qué contrató a esa señora, pero en fin, que la primera vez dijo que ella asumía que ella había entrado a sacar su computadora para sus cosas personales y que le llevaran chocolates a la cárcel. Y en la segunda versión dice que no, que Chávarri estaba metido. Entonces, la verdad es que es una cosa que tiene partido tomado de antes, ¿no? Correcto. Y para cerrar este paréntesis, esta idea, creo que este pronunciamiento de la Junta, lejos de beneficiar a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha hecho todo lo contrario, al menos para los que podamos discernir un poco sobre lo que es el papel de una Junta Nacional de Justicia, porque, repito, nunca debió actuar ni debe actuar en ningún nombre propio de ningún fiscal ni ningún juez, porque es una institución nada menos que se encarga de designar jueces y fiscales y sobre todo a evaluarlos cada cierto periodo de tiempo. Entonces, creo que ahí se equivocaron, pero bueno, eso es un tema aparte. Y retomando un poco al tema de Sara Goray, como bien ha señalado, esto es uno de los casos no solamente importante o que tiene una especial característica por estar involucrado periodistas, ¿no? En este caso de Mauricio Fernandini, sino también por el tema de que aquí, de acuerdo a las declaraciones, se tiene bastante, si se quiere, claridad en la participación, en entregas de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estábamos analizando hasta qué punto, incluso los pagos de dinero, y esa era mi pregunta, eran en efectivo. La versión de Mauricio Fernandini fue que alquiló el departamento donde vive para que se den estas reuniones con la tingencia de que tengan cuidado porque quería cuidar su buena reputación. Creo que ahí, según tu experiencia, había una primera alerta, ¿no? Porque reuniones con funcionarios no es normal y privadas, ¿no? Y segundo, que los pagos se le han hecho en efectivo. Entonces,
¿Crees que esos son indicios o alertas como para uno mínimamente poder sospechar y decir, tomar la decisión de no participar, y lejos de eso, pues se decidió seguir adelante? Bueno, no es que es imposible que Mauricio Fernandini no supiera de qué se trataba la actuación de Sara Goday. Él sabía que había dinero por medio, tiene que haber sabido que se cambiaban a los funcionarios del Fondo Mi Vivienda. No puede pensar que es así graciosamente, que se cambiaban de un momento a otro y todo fluía para Sara Goday y salía y le dieron bono de reconocimiento de éxito porque había hecho su trabajo con habilidad, entre comillas. Entonces es bien difícil que alguien no sepa cuando está pasando bolsas que presume que contenían dinero, que no sepa. En el caso de Lucar, él almorzado con Pilar Tijero en su casa, la ha invitado él. Antes ha almorzado con Pilar Tijero, no sé si con Sara Goday, con Pilar Tijero me parece, en un restaurante a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces la ha entrevistado, sabía de qué iba Sara Goday, o sea, no estaba vendiendo ropa Correcto. peruana ni nada por el estilo, estaba promocionando su empresa, que trabajaba con el Fondo Mi Vivienda, que trabajaba. Él sabía quién era General Alvarado, sabía quién era Saratiel Marrufo, sabía perfectamente quién era. Pero bueno, eso la justicia lo definirá, porque yo no puedo enjuiciar a nadie, menos a vos si no estoy en el gremio. No, eso está claro. Es, como bien señalas, eso se encargará la Fiscalía. Sino lo que nosotros, pues, lo que nos toca hacer desde aquí es un poco tocar, a reflexionar sobre esta información y analizar pues cómo esto se va develando poco a poco y hasta qué punto ha llegado la corrupción. Y en base a ese análisis, ¿cuál debería ser la actuación de los que ya están investigados, involucrados en esta investigación? Y nada menos como Sara Goday, que se ha acogido, según la versión de su abogado, que ha salido en los medios de comunicación, a la colaboración eficaz. Entonces, sin entrar mucho al detalle jurídico, pero por un tema de sentido común, quería también saber tu opinión, porque, a ver, un colaborador eficaz, ya toda la sociedad creo que conoce mínimamente qué significa, ¿no? Es delatar, confesar, brindar información nueva, eficaz, ¿no? Valiosa, que le permita al fiscal seguir con su investigación. Y en este caso del señor Mauricio Fernandini, pues sometió a una confesión sincera, que es una figura distinta. Pero aquí lo que quería ver era los conflictos entre ambas versiones, porque finalmente esto también puede traer problemas, no solamente para ellos, de acuerdo a la estrategia de los abogados que le estarán planteando, sino también para la propia investigación, o es que el fiscal tenga una estrategia, como dijo el abogado anterior, también puede ser su estrategia, hacerse de vista gorda de estas contradicciones, porque es lo que finalmente le interesa es la información y ya más adelante verá si se corrobora o no. Y si esa información no es aprobada por un juez, pues el fiscal se lavará la mano y dirá, pues bueno, tú no fuiste tan honesto conmigo. Me refiero a esas contradicciones cuando, por decir, Mauricio Fernandini dice que fue por un alquiler y Sara Goday dice, no, que fue un pago porque yo lo habría contratado para que cumpla un papel de gestor de intereses, de relacionista público a favor de los intereses de su empresa, dicho sea de paso. Entonces, en términos sencillos, ahí alguien no está diciendo cómo son las cosas, más aún teniendo la obligación de hacerlo, porque ambos se han sometido a figuras que se entiende deben decir la verdad. Entonces, esto finalmente lo que hace es generar, como repito, mayor problema. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, eso está dentro de la investigación fiscal, Hugo. Yo creo que meterse en los vericuetos que dijo cada uno se va a defender, ¿no? Obviamente, cada uno va a contar la versión desde su lado. Lo que yo no entiendo y creo que a la ciudadanía le preocupa es que todo el mundo dice, ya, ok, yo soy corrupto, ladrón o sinvergüenza, en fin, lo que fuera, y me acojo a la colaboración eficaz o a la confesión sincera. Entonces, ¿quién va a ser sancionado? Eso es lo que no sabemos. O sea, eso es lo que me preocupa más a mí, que hayan contradicciones. Que sea un buen negocio. O sea, que la señora no es pues una víctima, la señora Goday es una persona que ha actuado con conciencia, premeditación, alevosía, hazaña, ventaja, y sabía exactamente que se estaba tirando al directorio. Eso es algo inédito, ¿eh? Así es. Porque tú puedes tener a uno que le contactas, ¿no? Pero
tirarse al fondo, al directorio del Fondo Mi Vivienda para luego armar un directorio comprado es un deterioro de las instituciones. Y eso se tira abajo su versión que fue extorsionada, ¿no? O se tiraría abajo esa versión porque... Bueno, ¿por qué la Fiscalía le da...? Porque todavía ninguno de los dos ha sido aceptado, ¿no? Pero lo que yo digo es, o sea, las instituciones están ahí seriamente afectadas, ¿no? Están totalmente perforadas por la corrupción, ¿no? ¿Qué pueden pensar las personas que están abajo en el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Al final ¿Qué freno moral pueden tener cuando ven que todos los de arriba hacen lo mismo? No sé. Es un buen punto y quería para terminar esta entrevista pedir esa reflexión. Finalmente la corrupción, como acabas de decir, ha llegado a tal nivel y este caso se pinta de cuerpo entero por la información que hemos conocido. Como bien ha señalado, nada menos de moverte todo un directorio que finalmente termina debilitando la institución, así como la policía cuando se han dado estas remociones de generales y ascensos. Entonces yo conversaba con algunos policías y que finalmente eso debilita a la institución, les baja de alguna manera la moral a los de rango inferior porque comienzan a deformar la idea de los méritos para llegar a un alto cargo por actos de corrupción. Y como bien señalas aquí, en el Fondo Mi Vivienda también entiendo entonces y estoy convencido de que estos actos, como se vienen conociendo, finalmente debilitan la institucionalidad. ¿Cuál es el reto, según tu experiencia, para poder lograr combatir esto y que la corrupción no esté más inclinado que la gente que trata de hacer las cosas bien y no se sienta decepcionada, abrumada y que no queda otro camino que también hacer lo mismo? Bueno, yo creo que la única manera de combatir la corrupción es denunciándola, ¿no? Es la única, no hay otra. O sea, las personas que vean corrupción, sea en su oficina, ministerio o lugar de trabajo, acopien todas las pruebas para poder ir transmitiéndonos a la opinión pública, ¿no? Es la única manera, ¿no? Correcto. Denunciar sin temor y también agregando a tu reflexión para que se puedan lograr esas denuncias. Y tener la voluntad, por ejemplo, en el Congreso, la voluntad de combatirla, ¿no? Porque el Congreso es realmente un antro de delitos de corrupción, de compra y venta, y no hay nada que se pueda hacer. Todo el mundo los mira, está al frente, porque chotean o desechan la acusación constitucional mandada por la Fiscalía a cuatro congresistas, parte de los niños, y todo el mundo sabe qué hacen, qué no hacen, cómo han sido. O sea, se sabe que esta obra fue la que le rindió a tal congresista que manejaba esta otra, que ponía el asesor, y no pasa nada. Correcto. O sea, eso es algo que el Congreso debería discutir como colegiado y públicamente. Tal vez la presión social puede hacer que esto varíe, pero también si te tiras contra todo el Congreso, te estás tirando no solamente contra los corruptos, sino contra la institución. Entonces hay que tener un punto de equilibrio ahí. Exacto. Sí. Para cerrar la idea, el tema de las denuncias, que me queda claro, es una buena herramienta. Para eso existe un canal de denuncias, para que estas personas que evidencian actos de corrupción puedan denunciar, pues protegerlas, ¿no? Darles una cierta confidencialidad, que no sufran acoso posterior y todo eso. Es una buena herramienta. Pero creo que finalmente, a propósito del Congreso que mencionas, estamos frente a un tema complejo que hay que buscar salidas muy, muy específicas y con mucho cuidado, porque también debemos salvar la institucionalidad, ¿no? Y en este caso, pues el Congreso también, un poder del Estado, nada menos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias también a ti por la invitación. Ha sido muy interesante conversar contigo. Bueno, llegamos al final del programa. Estamos en La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. Hasta la próxima.